Tus servicios ya no son necesarios, anunció mi hermana Mariana desde la cabecera de la sala de juntas. Todos rieron, todos, incluso mis padres. Yo, que había preparado la presentación, la agenda y hasta el café, solo asentí. Fue cuando agregó, con ese tono dulce que siempre escondía veneno. Ah, y limpia tu oficina. Mañana a primera hora. No queremos basura acumulada. La mesa estalló en murmullos satisfechos. Yo no pude parar de reír, porque la mañana siguiente sería divertidísima. Y nadie, absolutamente nadie en esa sala, imaginaba lo que venía. Mi nombre es Lucía Herrera. Tengo 28 años. Y he trabajado en la empresa familiar desde los 17. He vivido con esta humillación durante 11 años, trabajando en la sombra mientras Mariana recibía aplausos por mis logros, cargando el negocio de suministros agrícolas de nuestra familia en Querétaro, mientras ella viajaba tomando cursos de liderazgo pagados por nuestros padres. Pero esa noche, en mi departamento, abrí mi laptop y comencé a preparar el espectáculo de sus vidas. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La sala de juntas nunca me había parecido tan fría. Los ventiladores del techo giraban perezosamente mientras Mariana ocupaba la silla principal por primera vez como CEO. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban sobre la mesa de caoba importada, esa misma mesa donde yo había presentado proyectos exitosos durante 11 años. Necesitamos hacer cambios urgentes, declaró con esa sonrisa que conocía desde la infancia. Falsa, calculada. Sus ojos se movían por la habitación como si fuera una reina inspeccionando su reino. Su mirada se fijó directamente en mí. Yo estaba sentada al final de la mesa, en la misma silla donde había salvado contratos que parecían perdidos, la misma silla donde había construido relaciones con proveedores de todo Querétaro, la misma silla donde había trabajado hasta las 2 de la madrugada, preparando presentaciones que llevarían el nombre de otros. Como pueden ver en este organigrama, continuó Mariana, desplegando una presentación que nunca había visto antes. Necesitamos eliminar redundancias para optimizar nuestra estructura corporativa. Mi nombre aparecía en una cajita diminuta al fondo del esquema. Asistente administrativa. 11 años de trabajo reducidos a 2 palabras humillantes. Los colegas de Mariana intercambiaron miradas cómplices. Alejandro, su mano derecha desde la universidad, soltó una risita ahogada. Era hora de profesionalizar esto, murmuró lo suficientemente alto para que todos escucháramos. Su corbata Hermès reflejaba las luces del techo, mientras asentía con satisfacción. Mis padres observaban desde sus sillas laterales, con esa expresión de orgullo que reservaban exclusivamente para Mariana. Mamá tenía las manos entrelazadas como si estuviera presenciando una graduación. Papá asentía lentamente, satisfecho, con esa mirada que conocía tan bien. La misma mirada de cuando Mariana ganaba concursos de oratoria, con discursos que yo había escrito. No necesitamos duplicidad de funciones, siguió Mariana, pasando a la siguiente diapositiva, donde mi puesto aparecía tachado con una línea roja, especialmente cuando hay personas más capacitadas para manejar las operaciones estratégicas. Cada palabra era un cuchillo envuelto en seda. La habitación se llenó de murmullos de aprobación. Podía sentir las miradas de lástima mezcladas con alivio. Lástima porque todos sabían lo que realmente había construido en esa empresa. Alivio porque no eran ellos los que estaban siendo ejecutados públicamente. Lucía. Me dirigió la palabra directamente por primera vez en toda la reunión. Su voz dulce escondía veneno, como siempre. Gracias por todo lo que has hecho durante estos años. Pero ya no necesitamos tus servicios en el nivel actual. Las risitas del fondo se hicieron audibles. En ese momento, mi mente voló a cuando teníamos 12 y 14 años. Era la época de los exámenes finales de matemáticas, la materia donde yo siempre destacaba. Había estudiado durante semanas para el examen más importante del semestre, el que determinaría si pasaba a secundaria con beca de excelencia académica. La noche anterior al examen, Mariana entró a mi cuarto mientras dormía. Con la sigilo de una serpiente, encontró mi cuaderno de fórmulas y lo escondió detrás de su ropero. No lo encuentro, le había dicho a mamá esa mañana, desesperada.
revolviendo mi mochila una y otra vez. «Ay, Lucía, siempre tan descuidada», había respondido mamá, suspirando mientras servía el desayuno. «¿Cómo vas a ser alguien en la vida si ni siquiera puedes cuidar tus cosas?» Mariana sonreía desde la mesa del desayuno, cortando su pan tostado en pedacitos perfectos. Reprobé el examen por 2 puntos. Es que Lucía nunca fue organizada como Mariana. Había comentado papá esa noche durante la cena, mientras Mariana recibía elogios por mantener su promedio perfecto. Algunas personas nacen con disciplina, otras no. Todos rieron entonces también. Regresé al presente cuando escuché la voz de Mariana cortando el aire como una navaja afilada. «Ah, y Lucía», agregó con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de práctica. «Limpia tu oficina, por favor. Mañana a primera hora. No queremos basura acumulada en las instalaciones». Tragué saliva. Mantuve la cabeza en alto. Los murmullos de aprobación llenaron la sala como una sinfonía macabra. Mis padres asintieron satisfechos, como si acabaran de presenciar un acto de justicia divina. Roberto, el contador, evitó mi mirada. Elena, de Recursos Humanos, estudiaba sus uñas con súbito interés. Ni una sola persona en esa habitación se levantó para defenderme. Ni una. El silencio se volvió pesado, asfixiante. Pero entonces, algo extraño sucedió. Sonreí. No por sumisión, no por aceptación, no por derrota. Sonreí porque finalmente había sucedido lo que había estado esperando durante años. Mariana había mostrado su verdadero rostro delante de toda la junta directiva. Había cruzado la línea que no debía cruzar. Había cometido el error que yo necesitaba que cometiera. Me levanté de mi silla con calma, recogí mi carpeta y mi bolso, y caminé hacia la puerta bajo las miradas expectantes de toda la sala. Antes de salir, me di la vuelta una última vez. «Mañana estaré aquí temprano», dije con voz serena, «para limpiar mi oficina como solicitas. Y mañana, absolutamente mañana, todos en esa sala iban a entender exactamente con quién se habían metido». Capítulo 2. La noche anterior. El plan silencioso. Llegué a mi departamento en Santiago de Querétaro a las 9 de la noche. El trayecto había sido un blur de luces borrosas y pensamientos cristalinos. Aparqué mi Honda Civic de segunda mano al lado de los BMW y Mercedes de mis vecinos, en el estacionamiento del complejo residencial donde había vivido los últimos 5 años. La diferencia entre mi auto y los demás nunca había dejado de molestarme, pero esa noche se sentía apropiada, simbólica incluso. Subí los 2 pisos hasta mi apartamento de un dormitorio, el lugar que había decorado con muebles de segunda mano y plantas que cuidaba religiosamente cada domingo. El lugar que había pagado mes a mes con mi salario de asistente, mientras Mariana vivía en la casa familiar de 500 metros cuadrados en el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad. No lloré, no temblé, solo respiré. Encendí mi laptop en la mesa del comedor y abrí la carpeta que había estado alimentando en secreto durante 4 años. La carpeta que había titulado simplemente «Por si acaso». Un folder digital que había crecido como un tumor silencioso, nutriéndose de cada injusticia, cada mentira, cada crédito robado. El acaso había llegado. Documentos financieros se desplegaron en mi pantalla como un mapa del tesoro. Contratos que solo yo había negociado, letra por letra, llamada por llamada. Proyecciones que solo yo había calculado durante noches de insomnio voluntario. Acuerdos comerciales que llevaban la firma de Mariana, pero que habían nacido de mis manos, mi estrategia, mi paciencia. Durante 11 años, había manejado el 70% del contacto real con nuestros proveedores, mientras Mariana viajaba de congreso en congreso, gastando el dinero de la empresa en capacitaciones de liderazgo, en hoteles 5 estrellas de Cancún y Puerto Vallarta. Yo construía las relaciones que mantenían vivo el negocio. Tenía pruebas de todo. Informes detallados de negligencias que mis padres habían ocultado al Consejo de Administración. Decisiones tomadas sin consulta que habían puesto en riesgo contratos millonarios. Emails donde Mariana insultaba a clientes estratégicos después de reuniones aparentemente exitosas, llamándolos provincianos ignorantes y campesinos con suerte. Mensajes de WhatsApp donde papá pedía explícitamente
maquillar un poco estos números antes de la presentación del viernes. Screenshots de conversaciones donde mamá sugería omitir ciertos gastos del reporte mensual. Todo estaba ahí, fechado, respaldado, guardado en 3 ubicaciones diferentes. Mi laptop, un disco duro externo en mi caja de seguridad y en la nube bajo una cuenta que solo yo conocía. Abrí el archivo más reciente, los contratos de distribución con los productores de Sinaloa, el acuerdo que había salvado a la empresa durante la crisis del año pasado, el contrato que públicamente llevaba el nombre de Mariana como arquitecta de la negociación, pero yo tenía las conversaciones completas, horas de llamadas grabadas donde los proveedores preguntaban específicamente por mí. ¿Estará Lucía en la reunión? Solo con ella cerramos el trato. Necesitamos hablar con Lucía Herrera. Ella entiende nuestras necesidades. Sin la aprobación de Lucía, esto no funciona. Tenía emails donde rechazaban reunirse con Mariana. Preferimos continuar trabajando directamente con la señorita Herrera, como hemos hecho durante estos años. Sonreí amargamente, recordando cómo Mariana había tornado esos rechazos en una narrativa heroica, donde ella había convencido a proveedores difíciles, gracias a su liderazgo natural. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía 2 años bajo el nombre Plan B. Ricardo Navarrete, 45 años. Inversionista privado con conexiones en todo el país. Ex-CEO de 3 empresas que había transformado de mediocres a exitosas. El hombre que había notado mi trabajo cuando nadie más lo hacía, que había visto mi potencial cuando mi propia familia me trataba como mobiliario. Lucía, respondió al segundo timbrazo. Su voz cálida contrastaba con la frialdad que había experimentado toda la tarde. ¿Todo bien? Ricardo. Respiré hondo. Pasó lo que esperábamos. Mariana finalmente se colgó con su propia soga y con estilo, delante de toda la junta directiva. Hubo una pausa. Podía escuchar el ruido de fondo de un restaurante elegante, probablemente una cena de negocios. ¿Te decidiste finalmente?, me preguntó con esa voz pausada que ya conocía de nuestras conversaciones anteriores. Durante 2 años, Ricardo había estado esperando este momento. Había visto mi trabajo desde afuera. Había escuchado mis frustraciones durante las pocas cenas donde coincidíamos en eventos de la industria. Sabía que eventualmente Mariana se colgaría con su propia arrogancia, y cuando eso pasara, él estaría listo para actuar. Sí, le respondí, mirando la pantalla llena de evidencias. Mañana lo hablamos frente a ellos. ¿Tienes todo lo que necesitas? Todo y más. Tengo suficiente evidencia para hundir a toda la familia durante 1 década. Perfecto. Nos vemos a las 9 en punto en la sala de juntas. Llevaré al consejo de inversionistas que hemos estado preparando. ¿Estás seguro de esto, Ricardo? Lucía. Su voz se volvió seria. Llevo años esperando trabajar contigo sin intermediarios incompetentes. Mañana es nuestro día. Colgué y cerré la laptop lentamente. Por primera vez en 11 años, sonreí de verdad. Mañana no sería solo otro día de humillaciones silenciosas. Mañana sería el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. El día en que todas las mentiras, todos los robos de crédito, todas las humillaciones públicas recibirían su respuesta definitiva. Me serví una copa del vino más caro que tenía en mi pequeña cocina y brindé sola en mi modesto comedor. Por la justicia, susurré al aire nocturno. Y por primera vez en años, dormí en paz. Llegué a la oficina a las 7 de la mañana, 1 hora antes que cualquier otra persona. El edificio de cristal y concreto se alzaba silencioso bajo el cielo gris de Querétaro, como un mausoleo esperando su ceremonia fúnebre. Las luces automáticas se encendieron a mi paso, iluminando pasillos que había recorrido durante 11 años con la cabeza gacha. Hoy caminaba diferente. Llevaba conmigo una caja de cartón, vacía. La había comprado la noche anterior en una papelería de camino a casa, eligiendo deliberadamente la más grande que tenían. No porque necesitara el espacio, sino porque necesitaba el simbolismo. «Buenos días, señorita Lucía», me saludó Carmen, la recepcionista de 60 años que llevaba trabajando en la empresa desde antes de que yo naciera. Sus ojos reflejaban una mezcla extraña de lástima y preocupación. «Buenos días, Carmen. El café de siempre, por favor». Ella asintió y se dirigió a la pequeña cocina detrás de su escritorio.
Podía sentir su mirada compasiva siguiéndome mientras caminaba hacia mi oficina. Sabía que para las 9 de la mañana, toda la empresa estaría comentando mi despido. Para las 10, la noticia habría llegado a nuestros competidores. Para el mediodía, sería el chisme principal en los restaurantes de ejecutivos del centro de Querétaro. Me instalé en mi oficina y revisé mis emails por última vez desde esa computadora. 47 mensajes de proveedores preguntando por el estado de sus contratos. 12 consultas sobre proyecciones financieras. 6 solicitudes de reunión para la próxima semana. Todos dirigidos a mí. Ninguno mencionaba a Mariana. A las 8:30 escuché el familiar sonido de tacones de diseñador, resonando por el pasillo principal. Mariana llegaba tarde, como siempre, pero hoy venía acompañada de una escolta real. Mis padres caminaban detrás de ella como guardaespaldas orgullosos escoltando a una celebridad. Salí de mi oficina justo cuando ella pasaba frente a mi puerta. ¿Aún no limpiaste tu oficina?, preguntó con esa sonrisa perfecta que había ensayado frente al espejo desde los 15 años. Su traje Chanel azul marino contrastaba violentamente con mi blusa blanca de algodón y mi falda negra de tienda departamental. Quería que estuvieran presentes, respondí con voz serena, manteniendo mi caja vacía contra el pecho como un escudo. Mariana frunció el ceño. Esa no era la respuesta que esperaba. Durante 11 años, mis respuestas habían sido sumisas, disculpas balbuceadas, asentimientos silenciosos. ¿Presentes para qué?, preguntó papá, ajustándose la corbata con nerviosismo. Antes de que pudiera responder, el murmullo de curiosidad se extendió por la oficina abierta. Elena asomó la cabeza desde su cubículo en contabilidad. Roberto se levantó de su escritorio en ventas. Alejandro salió de la oficina de Mariana como un perro guardián respondiendo a una alerta silenciosa. Todos esperaban drama. Y drama iban a obtener. Exactamente a las 9 en punto, las puertas del elevador se abrieron con un suave ding que resonó por toda la planta como una campana anunciando el inicio de una función teatral. Ricardo Navarrete emergió del elevador con la confianza de un hombre acostumbrado a comandar salas de juntas. Su traje gris de marca italiana, su porte elegante y su sonrisa calculada transformaron inmediatamente la atmósfera de la oficina. Detrás de él venían 3 hombres en trajes similares que no reconocí, pero cuya presencia irradiaba poder económico. Mariana palideció instantáneamente. «¿Qué hace él aquí?», susurró lo suficientemente alto para que Ricardo la escuchara desde el otro lado del pasillo. Nadie sabía que venía, ni mis padres, ni Mariana, ni el consejo interno de la empresa. Durante 2 años, Ricardo y yo habíamos mantenido nuestras conversaciones en la más absoluta discreción, esperando exactamente este momento. «Estoy aquí porque Lucía me citó», declaró Ricardo con voz clara, dirigiéndose directamente hacia nosotros. Sus zapatos de cuero italiano resonaban sobre el piso de mármol, como un metrónomo marcando el ritmo de una sinfonía que estaba a punto de comenzar. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas. Los había visto intercambiar esas mismas miradas cuando los auditores del SAT habían llegado sin previo aviso 3 años atrás. La misma expresión de pánico controlado, la misma tensión en los hombros, la misma manera de evitar el contacto visual directo. «Ricardo», balbuceó mamá, tratando de recuperar su compostura social. «Qué sorpresa tan inesperada». «La vida está llena de sorpresas, señora Herrera», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El equipo había abandonado cualquier pretensión de trabajar. Elena tenía su teléfono en la mano, obviamente grabando. Roberto había llamado a 2 colegas para que se acercaran. Alejandro se había posicionado estratégicamente detrás de Mariana, como si pudiera protegerla de lo que se avecinaba. «¿Y esta reunión es sobre...?», preguntó Mariana, tratando de recuperar el control de la situación. Su voz tenía un temblor casi imperceptible que yo conocía desde la infancia. El mismo temblor que aparecía cuando papá revisaba sus calificaciones y encontraba una materia reprobada escondida entre las aprobadas. Ricardo me miró y asintió ligeramente. Era mi momento. «Esta reunión es sobre la verdad», dije, levantando mi caja vacía y dirigiéndome hacia la sala de juntas. «Sobre 11 años de mentiras, créditos robados y incompetencia disfrazada de liderazgo. Lucía», me advirtió papá con esa voz autoritaria que había usado toda mi vida para silenciarme. «Hoy no funcionaría. Sobre contratos que llevan el nombre equivocado». Continué,
empujando la puerta de cristal de la sala de juntas. Sobre relaciones comerciales construidas por una persona y atribuidas a otra. Sobre una empresa que ha sobrevivido a pesar de su supuesto liderazgo, no gracias a él. Mariana me siguió con pasos rígidos, seguida por nuestros padres y el séquito de Ricardo. El resto del equipo se aglomeró alrededor de la puerta de cristal como espectadores de un accidente automovilístico. Deposité mi caja vacía en el centro de la mesa de juntas, exactamente donde Mariana había desplegado su organigrama humillante el día anterior. Señoras y señores, anuncié, mirando directamente a los ojos de cada persona en la habitación. Permítanme presentarles la verdadera historia de esta empresa. Ricardo sonrió y tomó asiento. Y comenzó el verdadero espectáculo. Capítulo 4. El poder oculto de Lucía sale a la luz. Ricardo se acomodó en su silla y abrió una carpeta de cuero que había traído consigo. Sus acompañantes se distribuyeron estratégicamente alrededor de la mesa, transformando la sala de juntas en un tribunal improvisado. Antes de comenzar, dijo Ricardo con voz pausada, quiero aclarar por qué estoy aquí. Durante los últimos 5 años, he observado el trabajo de Lucía Herrera desde mi posición en el sector agropecuario de Querétaro. Mariana se removió incómoda en su silla. Y debo confesarles que estoy profundamente impresionado, continuó Ricardo. No por los supuestos logros que han aparecido en revistas especializadas bajo otros nombres, sino por el trabajo real que he presenciado en reuniones sectoriales, negociaciones con proveedores y estrategias de crecimiento. El silencio en la habitación se volvió denso. Por ejemplo, Ricardo desplegó una serie de documentos. El contrato millonario con los distribuidores de Sinaloa que salvó a esta empresa durante la crisis del año pasado. El equipo se inclinó hacia adelante. Alejandro frunció el ceño. Hasta Elena, que seguía grabando desde la puerta, contuvo la respiración. Según los reportes internos y la comunicación oficial, Ricardo continuó. Este contrato fue negociado brillantemente por la señorita Mariana Herrera. Demostrar su liderazgo natural y su visión estratégica innovadora. Mariana sonrió con satisfacción, pero la sonrisa se desvaneció cuando Ricardo levantó otra carpeta. Sin embargo, dijo, tengo aquí las conversaciones reales, los emails auténticos, las grabaciones de llamadas donde los proveedores específicamente solicitaron trabajar únicamente con Lucía Herrera. Abrí mi laptop y proyecté en la pantalla de la sala los primeros emails que había guardado durante 2 años. Para leherrera@agrosupply.mx. Asunto: reunión solo con Lucía Herrera. Estimada Lucía, después de la experiencia desastrosa con su hermana el mes pasado, preferimos continuar nuestras negociaciones exclusivamente contigo. El murmullo de sorpresa recorrió la habitación como una ola. Mariana se puso de pie abruptamente. ¿Vas a interrumpir una reunión de negocios seria con emails sacados de contexto? No estoy interrumpiendo nada. Respondí con calma. Estoy proporcionando contexto. Proyecté el siguiente email. Para Herrera Agrosupply, QMX. Asunto: rechazamos reunión con M. Herrera. Lucía. Después de que tu hermana llamara provincianos ignorantes a nuestro consejo directivo, hemos decidido que todas las futuras comunicaciones deben pasar exclusivamente por ti. Ricardo se levantó elegantemente y se dirigió a Mariana. Permíteme hacer esto más simple para todos, dijo. Si Lucía Herrera deja esta empresa hoy, yo retiro inmediatamente mis inversiones del sector agropecuario de Querétaro. Y conmigo se van 3 socios más que representan el 40% del capital de inversión privada en la región. Silencio absoluto. Mis padres sudaron frío. Podía ver las gotas formándose en la frente de papá, la misma transpiración nerviosa que aparecía cuando revisaba los estados financieros mensuales y los números no cuadraban. Saqué de mi caja la carpeta que había preparado la noche anterior y la coloqué ceremoniosamente sobre la mesa. Aquí tienen, anuncié. 2 años de documentación completa. Emails donde Mariana insulta clientes. WhatsApps donde mis padres piden maquillar números financieros. Informes de negligencias ocultadas al consejo. Contratos firmados sin autorización. Gastos personales cargados a la empresa. Abrí la carpeta como si fuera un libro sagrado. Todo está fechado. Todo está respaldado.
Todo está verificado por abogados independientes. Mariana soltó una risa histérica que sonó como el maullido de un gato herido. ¿Nos vas a chantajear, Lucía? ¿Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? Me levanté lentamente y la miré directamente a los ojos por primera vez en años sin apartar la mirada. No te voy a chantajear, Mariana. Mi voz sonó extrañamente serena, incluso para mí misma. Solo voy a decir la verdad. Proyecté en la pantalla el primer documento de la serie. Un email donde Mariana le decía a un cliente importante que los campesinos mexicanos no entienden de negocios modernos, después de una reunión donde habían rechazado su propuesta. Elena dejó escapar un grito ahogado desde la puerta. Roberto negó con la cabeza, incrédulo. Alejandro retrocedió un paso, como si quisiera desaparecer de la habitación. El equipo observaba la caída de Mariana en cámara lenta, como espectadores de un edificio derrumbándose piso por piso, y yo no temblé ni un segundo. Durante 11 años había esperado este momento. Durante 11 años había guardado cada humillación, cada crédito robado, cada sonrisa falsa de Mariana recibiendo aplausos por mi trabajo. El siguiente documento, continué con voz firme, muestra cómo mis padres ocultaron pérdidas de 200,000 pesos al consejo durante el último trimestre. Papá se desplomó en su silla. ¿Y dije, pasando a la siguiente página. Muestra gastos de 85,000 pesos en capacitación ejecutiva que en realidad fueron vacaciones familiares en Playa del Carmen. Mamá cerró los ojos como si pudiera hacer desaparecer la realidad. Ricardo sonrió y se dirigió a sus acompañantes. «Caballeros», anunció, «creo que hemos visto suficiente evidencia para proceder con nuestra propuesta de reestructuración». Mariana seguía de pie, temblando ligeramente, con la misma expresión de pánico que había tenido a los 14 años cuando papá descubrió que había reprobado álgebra después de mentir durante todo el semestre. Pero esta vez nadie iba a rescatarla. Esta vez, las consecuencias habían llegado para quedarse. «Esto es completamente dramático, Lucía», dijo Mariana, tratando de recuperar el control de la narrativa. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía esa sonrisa forzada que había perfeccionado para las cámaras durante eventos empresariales. Esa palabra me transportó instantáneamente a mis 14 años. Era el proyecto final de Ciencias Sociales de segundo de secundaria. Durante 3 meses había trabajado en una investigación sobre el impacto económico de la agricultura familiar en comunidades rurales de Querétaro. Había visitado 5 pueblos diferentes, entrevistado a 20 familias campesinas, tomado fotografías, elaborado gráficas comparativas. Mi maestra, la señora González, había elogiado mi trabajo como excepcional para alguien de tu edad. El proyecto estaba programado para ser presentado en la Feria de Ciencias Regional, donde participarían estudiantes de toda la zona metropolitana. La noche antes de la presentación, Mariana entró a mi cuarto mientras yo repasaba mis notas finales. «¿Puedo ver tu proyecto?», había preguntado con esa sonrisa dulce que usaba cuando quería algo. Le mostré orgullosa mis carpetas, mis fotografías, mis conclusiones. Ella asintió con aparente admiración, tomó algunas fotos con su teléfono para recordarlo y se fue. Al día siguiente llegué a la escuela para encontrar a Mariana en mi lugar, presentando mi proyecto como suyo. Tenía una versión impresa idéntica, las mismas fotografías, las mismas conclusiones, pero con su nombre en cada página. «Pero ese es mi trabajo», le había susurrado desesperada a la señora González. «Mariana me aseguró que trabajaron juntas y que tú tuviste problemas familiares para venir hoy», había respondido mi maestra con confusión. Esa tarde, cuando llegamos a casa, mis padres estaban esperándonos con champán y un pastel. «¡Felicidades, Mariana!», había gritado mamá. «Primer lugar en la feria regional. Siempre tan brillante». Papá la había abrazado con orgullo. «Sabíamos que tenías madera de líder desde pequeña». Yo me quedé parada en la entrada, viendo a mi hermana recibir felicitaciones por 3 meses de mi trabajo. «Lucía ayudó un poquito», había dicho Mariana con falsa modestia. «Pero ya saben que ella es más práctica. Yo soy la que tiene las ideas grandes». Todos rieron. De regreso al presente, Mariana seguía llamándome dramática, pero ahora su voz sonaba desesperada. «Siempre ha sido así», continuó, dirigiéndose al resto de la habitación. Exagerando todo, buscando llamar la atención con historias inventadas. En lugar de responder,
Abrí mi laptop y proyecté un video en la pantalla. Era una grabación de seguridad de hace 6 meses. Mariana estaba en la sala de espera gritándole a Carmen, la recepcionista. «Estoy harta de que gente como ustedes piense que puede dirigirse a mí como si fuéramos iguales», gritaba Mariana en el video. «Tú eres una secretaria. Yo soy la CIO. Conoce tu lugar». Carmen aparecía en pantalla con lágrimas en los ojos, asintiendo en silencio. «Y dile a esa inútil de Elena que si vuelve a llegar tarde a una reunión donde yo estoy presente, la voy a despedir sin liquidación». El equipo quedó horrorizado. Elena se llevó la mano a la boca, recordando obviamente el incidente. Roberto negó con la cabeza, incrédulo. Alejandro retrocedió otro paso como si quisiera desaparecer. Eso fue sacado de contexto», tartamudeó Mariana. ¿El contexto de que Carmen había llegado 5 minutos tarde porque su nieto había tenido una emergencia médica? Pregunté con voz serena. Mis padres intentaron intervenir. «Lucía, querida», dijo mamá con esa voz condescendiente que había usado toda mi vida. «Todos sabemos que Mariana puede ser intensa bajo presión, pero dirigir una empresa requiere firmeza». «¿Firmeza?», repetí, abriendo otra carpeta. «¿O abuso de poder?». Pero no les di oportunidad de responder. Saqué el siguiente conjunto de documentos. Las pruebas de evasión fiscal que había estado recopilando durante 2 años. «Aquí tienen», anuncié, desplegando facturas falsas, reportes modificados y transferencias no declaradas. Evasión sistemática de impuestos corporativos. 500,000 pesos no declarados en los últimos 2 años. Papá se puso blanco como papel. Gastos personales reportados como gastos de empresa. Automóviles de lujo registrados como vehículos de trabajo, pero usados exclusivamente para vacaciones familiares. Mamá comenzó a hiperventilar ligeramente. Transferencias a cuentas personales disfrazadas como bonificaciones de desempeño sin autorización del consejo. Levanté la vista y los miré directamente. Esto puede llevarlos a prisión. Mariana perdió completamente el color. Sus labios se volvieron blancos. Sus manos temblaron. La misma expresión que había tenido a los 17 años cuando papá descubrió que había chocado el auto y había mentido al respecto durante una semana. Mis padres tartamudearon buscando excusas. Esas son interpretaciones erróneas de... balbuceó papá. Son auditorías contables realizadas por un despacho independiente. Lo interrumpí. Con dictámenes legales de 3 abogados diferentes. En ese momento, noté movimiento detrás de las puertas de cristal. El consejo de administración había llegado discretamente, convocado por Ricardo. 5 hombres y 2 mujeres con trajes sobrios y expresiones serias observaban la situación desde el pasillo. Ricardo les hizo una señal para que entraran. «Señoras y señores del consejo», anunció. «Como pueden ver, tenemos evidencia suficiente para proceder con las medidas que discutimos». Me levanté lentamente, disfrutando del silencio tenso que llenaba la habitación. «¿Algo más?», pregunté con calma, mirando directamente a Mariana. Ella me devolvió la mirada con odio puro. Y sí, había más. Capítulo 6. El momento exacto, donde todo se rompe. Mariana estalló como un volcán que había estado conteniendo presión durante décadas. «¡Tú siempre fuiste un estorbo!», gritó, poniéndose de pie tan violentamente que su silla se volcó hacia atrás. «Desde que eras niña, siempre buscando atención, siempre tratando de robar lo que era mío». Su voz se quebró en un registro agudo que no había escuchado desde nuestros años de adolescencia. «Nunca fuiste parte real de esta familia empresarial», continuó, señalándome con el dedo como si fuera una acusación en un tribunal. «Siempre fuiste la empleada, la ayudante, la que limpia lo que otros ensucian». El veneno que había estado guardando durante años finalmente salía a la superficie. «Esta empresa la construyeron nuestros padres, no tú. Tú solo has sido una carga que llevamos por lástima». Mis padres, en lugar de calmarla, se unieron al ataque como lobos que huelen sangre. «Mariana tiene razón», dijo papá, levantándose también. «Tú solo estás aquí por lástima, Lucía, por compasión familiar. Nunca fuiste igual que Mariana», agregó mamá, con esa frialdad que había perfeccionado para herirme durante décadas. «Algunas personas nacen para liderar, otras para seguir. Tú siempre fuiste una seguidora». El equipo escuchaba todo horrorizado. Elena había dejado de grabar.
con la boca abierta por la crueldad de las palabras. Carmen lloraba abiertamente desde la puerta. Roberto movía la cabeza, incrédulo por lo que estaba presenciando. Sus palabras me transportaron inmediatamente a la Navidad de mis 16 años. Habíamos llegado a casa después de la cena navideña en casa de los abuelos. Bajo el árbol esperaban los regalos familiares. Mariana desenvolvió una laptop nueva, brillante, de última generación. Un iPhone recién salido al mercado. Un collar de plata que había estado viendo en escaparates durante meses. Mi regalo era una laptop usada. La laptop vieja de Mariana. Para ser específicos. Es que lo nuevo siempre es para Mariana, había explicado mamá con naturalidad, como si estuviera describiendo el clima. Ella lo necesita más para sus estudios universitarios. Cuando Mariana termine con el iPhone, tú podrás quedarte con el que tiene ahora, había agregado papá, como si me estuviera haciendo un favor. Mariana había sonreído desde el sofá, rodeada de cajas de regalo nuevas, mientras yo sostenía su laptop rayada con teclas que no funcionaban bien. Además, había dicho Mariana con esa sonrisa dulce que escondía crueldad, Lucía no cuida bien las cosas nuevas. Es mejor darle cosas que ya están probadas. Todos habían reído. Es más práctica así, había concluido mamá. De regreso al presente, con el eco de sus insultos aún resonando en la habitación, algo cambió dentro de mí. No me quebré, no me encogí, no busqué un lugar donde esconderme. Me fortalecí. Gracias, dije con voz firme, mirando directamente a los tres. Justo necesitaba que lo dijeran en voz alta. Mi tranquilidad los desconcertó más que cualquier grito habría podido hacer. Necesitaba que quedara registrado, continué, señalando hacia Elena que seguía grabando con su teléfono a pesar del shock. Delante de testigos, delante del Consejo de Administración. Los miembros del Consejo habían entrado completamente a la sala y observaban la escena con expresiones que oscilaban entre la sorpresa y el disgusto profesional. Solicito silencio, anunció la licenciada Martínez, la presidenta del Consejo Independiente. Esta situación requiere orden y protocolo. Tomé mi carpeta principal, la que había preparado específicamente para este momento, y la entregué formalmente a la licenciada Martínez. Aquí está toda la documentación legal requerida, dije con voz profesional. Auditorías independientes, dictámenes legales, evidencia respaldada por 3 despachos diferentes. Ricardo se levantó ceremoniosamente. Licenciada Martínez, después de presenciar este comportamiento y revisar la evidencia presentada, propongo un cambio inmediato de liderazgo en esta organización. Es mi empresa, gritó Mariana, con una histeria que había estado construyéndose durante toda la mañana. Mi familia la construyó. Es mía. Ricardo la miró con una sonrisa fría que hizo que la temperatura de la habitación pareciera descender varios grados. Era tuya, la corrigió con voz pausada. Hasta hace exactamente 15 minutos. La licenciada Martínez abrió su portafolio y comenzó a redactar el acta de la sesión extraordinaria. Por votación unánime del Consejo Independiente, anunció, y basándose en la evidencia de negligencia administrativa, abuso de autoridad y posibles infracciones legales, se destituye inmediatamente a la señorita Mariana Herrera de su posición como CEO. El silencio fue absoluto. Asimismo, continuó, se suspende temporalmente a los señores Roberto y Ángela Herrera de sus funciones directivas hasta completar una investigación externa. Mariana se desplomó en su silla como un edificio que pierde sus cimientos, y el acta que cambiaría nuestras vidas para siempre comenzó a redactarse con cada palabra que la licenciada Martínez escribía meticulosamente. Ricardo se dirigió hacia la pantalla principal de la sala de juntas, con la confianza de un general que sabe que ya ha ganado la batalla. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera ensayado esta presentación durante meses. Señores del Consejo, comenzó, desplegando una carpeta que contenía documentos que yo no había visto antes. Permítanme mostrarles el verdadero costo de la incompetencia administrativa. Proyectó una serie de gráficas comparativas que me quitaron el aliento. Había estado monitoreando el rendimiento de nuestra empresa contra la competencia regional durante los últimos 3 años, y los números eran devastadores. Bajo el liderazgo de Mariana Herrera, continuó Ricardo, señalando las líneas descendentes en rojo, esta empresa ha perdido el 35% de su participación de mercado.
3 contratos importantes han migrado a la competencia. El tiempo promedio de respuesta a clientes ha aumentado en 200%. El consejo intercambió miradas preocupadas. La licenciada Martínez tomaba notas furiosamente. Sin embargo, Ricardo presionó un botón y aparecieron nuevas gráficas, estas en verde ascendente. Cuando analizamos los períodos donde Lucía Herrera manejó las operaciones directamente, vemos un patrón completamente diferente. Los números eran impresionantes. Durante los meses donde yo había tenido control directo sobre proyectos específicos, las ganancias habían aumentado en promedio 45%. La satisfacción del cliente había alcanzado niveles récord. El tiempo de respuesta se había reducido a la mitad. Estos análisis fueron preparados por Lucía durante los últimos 2 años, explicó Ricardo, como parte de una consultoría que me solicitó informalmente para entender por qué su empresa tenía tanto potencial no aprovechado. El consejo se inclinó hacia adelante, claramente sorprendido por la profundidad y lucidez del análisis. Los números no mentían. Las proyecciones eran sofisticadas. Las estrategias propuestas mostraban una comprensión del mercado que incluso los miembros más experimentosos del consejo parecían admirar. Por esta razón, continuó Ricardo, propongo formalmente que Lucía Herrera sea nombrada como nueva directora de operaciones, con autoridad ejecutiva inmediata, para reestructurar los procesos que han llevado a esta empresa al borde del colapso. Mariana soltó una risa histérica que resonó por toda la habitación como el grito de un animal herido. «Ella no sirve para nada», gritó, levantándose nuevamente con los ojos inyectados de sangre y el maquillaje corrido. «Es una empleada, una secretaria glorificada. No tiene educación formal en administración. No tiene experiencia en liderazgo». Su voz se quebró en un registro agudo que rayaba en la histeria. «Yo tengo un MBA de la Universidad Iberoamericana. Yo tomé cursos de liderazgo en Harvard. Yo soy la que tiene las credenciales». En lugar de responder con palabras, abrí mi laptop y proyecté una nueva serie de documentos en la pantalla. Esta vez eran testimonios de proveedores, recopilados durante los últimos 6 meses, mediante un proceso que Ricardo había sugerido discretamente. El primer testimonio apareció en pantalla. Distribuidora Agrícola del Bajío. Testimonio sobre Lucía Herrera. En nuestros 15 años de relación comercial, Lucía es la única persona en esa empresa que realmente entiende nuestras necesidades. Es la que nos mantiene como socios. Sin ella, habríamos cancelado el contrato hace años. Sí. El segundo testimonio reemplazó al primero. Cooperativa de Productores de Sinaloa. Evaluación de servicios. Lucía Herrera negocia con respeto profesional y conocimiento real del sector. Ha salvado proyectos que parecían perdidos. Es la diferencia entre el éxito y el fracaso en nuestras colaboraciones. El tercero fue aún más directo. Grupo Agropecuario del Centro. Recomendación comercial. Lucía salva contratos que otros arruinan. Su comprensión del mercado es superior a cualquier ejecutivo con el que hayamos trabajado. Solicitamos específicamente trabajar solo con ella. Los testimonios continuaron apareciendo uno tras otro. 12 empresas diferentes, todas coincidiendo en el mismo mensaje. Lucía Herrera era el verdadero motor de las operaciones exitosas. Por primera vez en toda la mañana, Mariana guardó silencio. Su boca se abrió ligeramente, como si quisiera protestar, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían entre la pantalla y los rostros del consejo, buscando desesperadamente alguna señal de apoyo que ya no existía. Mis padres intentaron una última maniobra desesperada. «Esto ha sido un malentendido», dijo papá con voz temblorosa, dirigiéndose al consejo con las manos extendidas en un gesto suplicante. «Las familias tienen discrepancias internas, pero eso no significa que debamos destruir décadas de trabajo conjunto». «Un malentendido», repetí lentamente, saboreando cada palabra. ¿Quieren llamarle malentendido a 15 años de malentendidos guardados? Me levanté y caminé hacia el centro de la sala, sintiendo la atención de todos los presentes enfocada en mí como un reflector. Malentendido fue cuando tenía 17 años, y Mariana se llevó el crédito por mi plan de negocios del bachillerato. Mis palabras cayeron como martillazos en el silencio tenso.
Malentendido fue cuando a los 20 años desarrollé la estrategia de expansión regional y apareció en revistas especializadas como La Visión Innovadora de Mariana Herrera. Caminé hacia mis padres, mirándolos directamente a los ojos por primera vez en años, sin apartar la mirada. Malentendido fue cuando a los 24 negocié el contrato más grande en la historia de esta empresa, y ustedes organizaron una cena de celebración para ella. Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Malentendido fue cuando el año pasado salvé 3 contratos que Mariana había arruinado con su arrogancia, y ella recibió un bono de 50,000 pesos por manejo excepcional de crisis. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. 15 años de malentendidos, concluí, regresando a mi lugar. Todos documentados, todos respaldados, todos con fecha y hora. La licenciada Martínez levantó la vista de sus notas y se dirigió al consejo. Procederemos a votación inmediata, anunció. La evidencia presentada es suficientemente clara para tomar una decisión ejecutiva. Todos los que estén a favor de destituir inmediatamente a Mariana Herrera de todos sus cargos ejecutivos y administrativos en esta empresa, levanten la mano. 7 manos se alzaron simultáneamente. Todos los que estén a favor de nombrar a Lucía Herrera como directora de operaciones con autoridad ejecutiva inmediata, levanten la mano. Las mismas 7 manos. La votación es unánime, declaró la licenciada Martínez. Mariana Herrera queda oficialmente destituida de todos sus cargos. Lucía Herrera es nombrada directora de operaciones efectiva inmediatamente. Mariana se desplomó en su silla como si le hubieran extraído toda la energía vital de una vez. Adicionalmente, continuó la licenciada Martínez, Roberto y Ángela Herrera enfrentarán una revisión legal completa de sus actividades administrativas durante los últimos 5 años. Sus funciones ejecutivas quedan suspendidas hasta completar dicha investigación. El acta de la revolución más silenciosa en la historia de la empresa quedó oficialmente registrada a las 11:47 de la mañana de un martes que había comenzado como cualquier otro día, pero para mí era el primer día del resto de mi vida. Capítulo 8. Exposición pública. La noticia se extendió como un incendio descontrolado a través de las redes de comunicación del sector agropecuario de Querétaro. En menos de 30 minutos, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El primer mensaje llegó de Carlos Mendoza, director de la Cooperativa de Productores de Sinaloa. Lucía, ¿es cierto lo que estamos escuchando? Por fin. Felicidades. Siempre supimos que eras tú la que realmente dirigía las operaciones. Siguieron mensajes similares de proveedores, distribuidores y socios comerciales de todo el centro del país. Era como si hubieran estado esperando durante años que alguien reconociera oficialmente lo que ellos habían sabido desde siempre. ¿Finalmente tienes el poder de decisión que mereces?, escribió Ana Gutiérrez desde Guadalajara. Estamos listos para expandir nuestro contrato inmediatamente. Pero la verdadera explosión mediática comenzó cuando Elena, que había seguido grabando discretamente toda la confrontación matutina, decidió compartir fragmentos del video en su cuenta de Instagram. El clip donde Mariana gritaba, «Tú siempre fuiste un estorbo», se volvió viral en cuestión de horas. Para las 2 de la tarde, el video había sido compartido en Facebook, Twitter y TikTok por docenas de empleados de empresas competidoras, todos agregando sus propios comentarios sobre comportamientos similares que habían presenciado en sus trabajos. Los medios locales comenzaron a llamar. Primero fue Radio Querétaro, luego el periódico El Universal Querétaro, después el canal de televisión local. Todos querían la historia completa de lo que los periodistas habían comenzado a llamar la revolución silenciosa de Lucía Herrera. La imagen pública de la familia Herrera se desmoronó con una velocidad que ni siquiera yo había anticipado. Para las 4 de la tarde, mis padres habían convocado una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo del edificio corporativo. Era un intento desesperado de controlar la narrativa que ya se les había escapado completamente de las manos. Nuestra hija ha malinterpretado una reestructuración administrativa normal, declaró papá frente a las cámaras, con esa sonrisa forzada que utilizaba durante las crisis. Las familias empresariales a veces tienen diferencias operacionales, pero eso no significa que exista conflicto real. Lucía siempre ha sido emocional, agregó mamá, con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante décadas. Esperamos que esta situación se resuelva internamente, como corresponde a una familia unida.
Pero Ricardo había estado esperando exactamente esa jugada. A las 5 de la tarde, convocó su propia conferencia de prensa en el hotel más elegante de la ciudad. Llevaba consigo copias de todos los documentos legales, las auditorías independientes y los testimonios de proveedores. «No permitiré que se tergiverse la verdad», declaró ante las cámaras con esa autoridad que comandaba respeto inmediato. Lo que presenciamos esta mañana no fue una diferencia operacional, fue el desenmascaramiento de años de abuso administrativo y personal. Desplegó las pruebas metódicamente, los documentos de evasión fiscal, los videos de Mariana insultando empleados, los contratos fraudulentos, todo respaldado por firmas legales y dictámenes independientes. «Esto existe desde hace años», continuó, mirando directamente a las cámaras, «y tenemos la documentación completa que lo prueba». La respuesta fue inmediata y devastadora para mis padres. Otros empleados, inspirados por la exposición pública, comenzaron a revelar sus propias historias de abuso laboral. Carmen, la recepcionista, concedió una entrevista donde describió años de humillaciones constantes. Roberto, del departamento de ventas, habló sobre cómo había sido obligado a mentir en reportes financieros. Las redes sociales explotaron. Justicia para Lucía se convirtió en trending topic local. Cientos de trabajadores de diferentes empresas compartían sus propias experiencias con jefes abusivos, usando mi historia como símbolo de resistencia contra el nepotismo empresarial. La historia tomó un giro aún más dramático cuando Mariana decidió hacer su propia aparición en redes sociales. Subió un video a Instagram, donde aparecía llorando en su auto, con el maquillaje corrido y la voz quebrada. «Mi propia hermana me traicionó», sollozaba ante la cámara del teléfono. «Después de todo lo que mi familia hizo por ella, la tratamos como una hija y así nos paga». Pero el video tuvo el efecto opuesto al que ella esperaba. Los comentarios fueron brutales. «¿En serio? ¿Después de verla gritarle así a su hermana? Este video confirma que es una manipuladora. Las lágrimas de cocodrilo no funcionan cuando hay evidencia. ¿Dónde estaban estas lágrimas cuando humillaba a sus empleados?» El golpe final llegó cuando los proveedores más importantes comenzaron a hacer declaraciones públicas. Uno tras otro, anunciaron que suspenderían las negociaciones con la empresa hasta que hubiera claridad sobre el nuevo liderazgo y que solo reanudarían los contratos si trabajaban directamente conmigo. «Lucía Herrera es la única persona en esa organización en la que confiamos», declaró públicamente el director de la distribuidora agrícola del Bajío. «Sin ella al mando, no hay trato». La cooperativa de productores de Sinaloa fue aún más directa. «Cancelaremos todos los contratos existentes si Lucía Herrera no tiene autoridad ejecutiva completa». Para el final de la semana, el Consejo de Administración se vio obligado a convocar una sesión extraordinaria pública. Mis padres enfrentaron no solo las auditorías internas, sino investigaciones del SAT y la Secretaría de Hacienda. El prestigio que la familia Herrera había construido durante 3 décadas se hizo trizas en una semana. Las invitaciones a eventos sociales se evaporaron. El club de golf rescindió su membresía. Los vecinos del fraccionamiento exclusivo los evitaban en los pasillos. Y yo me quedé de pie en medio de los escombros de su imperio artificial, sosteniendo las llaves del futuro que siempre debió haber sido mío. La justicia no había llegado como un rayo dramático. Había llegado como una avalancha imparable de verdad que ya no se podía detener. La caída de Mariana comenzó con una llamada telefónica que resonó por todo su departamento a las 7 de la mañana del lunes siguiente. Era Alejandro González, director de marketing estratégico de Grupo Empresarial del Centro, la consultoría donde Mariana había estado construyendo su carrera paralela como experta en liderazgo. «Mariana, necesitamos hablar», dijo su voz tensa a través del altavoz. «Los videos están en todas partes. Nuestros clientes están preguntando si realmente trabajas con nosotros». Para el miércoles, Mariana había perdido sus 3 contratos de consultoría más importantes. Empresas que habían pagado 25,000 pesos mensuales por sus seminarios de liderazgo femenino, cancelaron abruptamente, citando incompatibilidad de valores corporativos. La imagen de líder moderna y empoderada que había cultivado cuidadosamente durante años se desmoronó como un castillo de naipes bajo la lluvia. Las fotografías profesionales en LinkedIn,
los artículos en revistas empresariales, las conferencias magistrales donde había hablado sobre gestión humana efectiva. Todo se convirtió en evidencia en su contra cuando los videos de sus explosiones se volvieron virales. Los clientes corporativos que habían contratado sus servicios comenzaron a bloquear sus números. 5 empresas diferentes emitieron comunicados públicos distanciándose de cualquier asociación con ella. La Universidad Iberoamericana, donde había dado clases de administración como profesora invitada, rescindió discretamente su contrato. Pero las revelaciones más devastadoras llegaron cuando los empleados de nuestra propia empresa comenzaron a hablar libremente por primera vez en años. Carmen, la recepcionista, reveló en una entrevista para el periódico local que Mariana rara vez llegaba antes de las 11 de la mañana, a pesar de que el horario oficial comenzaba a las 8. Yo tenía instrucciones específicas de decir que estaba en reuniones externas cuando llegaba tarde, confesó, que eran casi todos los días. Elena, de contabilidad, proporcionó registros detallados que mostraban cómo Mariana había usado la tarjeta corporativa para gastos personales durante 3 años consecutivos. Spa, restaurantes de lujo, ropa de diseñador, vacaciones familiares, todo cargado como gastos de representación empresarial. 127,000 pesos en un solo año, reveló Elena en una auditoría interna que se filtró a los medios. Tratamientos de belleza reportados como reuniones con clientes potenciales, compras en Palacio de Hierro registradas como material de oficina. La investigación reveló que el BMW que Mariana conducía, oficialmente registrado como vehículo empresarial, nunca había sido usado para actividades de trabajo. Los registros de GPS mostraban un patrón constante: casa, spa, centro comercial, restaurantes exclusivos, casa, nunca clientes, nunca proveedores, nunca reuniones de trabajo. Mientras tanto, mis padres enfrentaban su propio colapso sistemático. El SAT había iniciado una investigación formal después de que Ricardo presentara la documentación de evasión fiscal. Los auditores llegaron un jueves por la mañana con órdenes judiciales y comenzaron a revisar 5 años de registros financieros. Para el viernes, una de sus cuentas bancarias personales había sido congelada, la que contenía 280,000 pesos que no podían justificar como ingresos declarados. El escándalo se extendió más allá del ámbito empresarial, cuando los vecinos del fraccionamiento Las Fuentes, el desarrollo residencial más exclusivo de Santiago de Querétaro, comenzaron a distanciarse públicamente de la familia. La Asociación de Residentes convocó una reunión extraordinaria donde varios vecinos expresaron su preocupación por el impacto reputacional del escándalo. Es incómodo vivir al lado de personas que están siendo investigadas por fraude fiscal, declaró Mercedes Villalobos, presidenta de la asociación, en una entrevista que fue retomada por los medios estatales. El club de golf La Hacienda, donde mis padres habían sido miembros durante 15 años, suspendió discretamente su membresía. La carta oficial citaba violaciones al Código de Ética Empresarial como motivo de la decisión. Uno tras otro, los amigos que habían llenado las fiestas familiares durante décadas comenzaron a desaparecer. Las invitaciones se evaporaron. Los teléfonos dejaron de sonar. Los encuentros casuales en restaurantes elegantes se volvieron imposibles cuando otros comensales cambiaban de mesa para evitarlos. Mariana intentó refugiarse en su círculo social universitario, pero incluso allí encontró puertas cerradas. Sus compañeras del MBA, que habían formado un exitoso grupo de networking empresarial, votaron unánimemente por excluirla. Su comportamiento no refleja los valores que promovemos como mujeres profesionales, declaró la coordinadora del grupo. La caída social fue tan pronunciada que incluso su estilista personal, que había sido su confidente durante 5 años, dejó de responder sus llamadas. No puedo estar asociada con este tipo de controversia, le explicó por mensaje de texto. Espero que entiendas. En un momento de vulnerable honestidad que fue grabado sin su conocimiento por un primo durante una reunión familiar, Mariana finalmente admitió lo que todos habíamos sabido desde siempre. Subestimé completamente a Lucía, confesó, con la voz quebrada y los ojos hinchados de llorar. Pensé que siempre iba a ser la segunda, la que se conformaba. Nunca imaginé que tenía toda esta información guardada. Nunca pensé que tuviera las agallas para usarla. El video de esa confesión también se filtró a redes sociales,
completando el círculo de humillación pública. La desesperación llegó al punto donde mis padres intentaron un último acercamiento. Me citaron en el café de siempre, el lugar donde habíamos tenido cientos de reuniones familiares durante mi juventud. Llegaron con regalos, un reloj caro, un collar de perlas que siempre había admirado, una tarjeta con una disculpa manuscrita. «Tal vez fuimos demasiado duros contigo», dijo papá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Las familias cometen errores, pero siempre podemos reconstruir». «O tu oficina sigue siendo tuya», agregó mamá, jugando con el collar de perlas como si fuera un rosario. «Podríamos reorganizar algunas responsabilidades, darle a Mariana un descanso mientras se recupera de todo este estrés». Sus palabras sonaban huecas, desesperadas. Era obvio que no venían de una comprensión real de sus errores, sino del pánico económico. Sin los contratos que yo había construido, sin los proveedores que confiaban en mi palabra, la empresa estaba perdiendo 50,000 pesos semanales. Pero yo ya no era la misma mujer que había aceptado disculpas vacías durante décadas. Los miré con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Gracias por la invitación», dije, empujando los regalos hacia el centro de la mesa. «Pero ya no estamos en la misma familia empresarial». Me levanté, dejé un billete de 20 pesos para pagar mi café y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Esa fue la última vez que los tres estuvimos en la misma habitación de manera voluntaria. Capítulo 10. La reconstrucción de Lucía. Mi primer día oficial como directora de operaciones comenzó a las 7 de la mañana de un lunes que se sentía como el primer día de una vida completamente nueva. Llegué a la oficina con una agenda que había preparado durante el fin de semana. 15 puntos específicos que cambiarían la cultura empresarial en las próximas 3 semanas. El primer cambio fue inmediato y simbólico. Eliminé la política de reuniones obligatorias sin agenda que Mariana había implementado para sentirse importante. En su lugar, instituí reuniones semanales de 30 minutos con objetivos específicos y tiempo limitado para cada tema. Para el final de la primera semana, había reestructurado completamente el flujo de comunicación interna. Los empleados ya no tenían que pasar por 3 niveles de autorización para contactar directamente con proveedores. Carmen, la recepcionista, recibió autoridad para resolver consultas básicas, sin consultar con la gerencia. Los cambios en el trato humano fueron aún más dramáticos. Implementé horarios flexibles para padres de familia. Establecí un presupuesto para capacitación técnica real, no seminarios de liderazgo, en hoteles caros. Creé un sistema de retroalimentación anónima, donde los empleados podían reportar problemas sin temor a represalias. Elena me confesó durante la segunda semana que era la primera vez en 5 años que no tenía miedo de ir al trabajo. Antes llegaba con ansiedad en el estómago, me dijo mientras revisábamos los nuevos procesos de contabilidad. Nunca sabía si Mariana iba a explotar por algo que no había hecho mal. Roberto, del departamento de ventas, me comentó algo similar. Ahora puedo concentrarme en vender en lugar de caminar en puntas de pie para evitar conflictos. La transparencia financiera fue mi prioridad principal. Implementé reportes mensuales detallados que mostraban exactamente cómo se gastaba cada peso de la empresa. Eliminé todas las cuentas especiales y fondos de representación que mis padres habían usado para encubrir gastos personales. Los proveedores respondieron inmediatamente a los cambios. Carlos Mendoza, de la Cooperativa de Productores de Sinaloa, incrementó nuestro contrato en 30% después de la segunda semana. Finalmente podemos trabajar con alguien que entiende el negocio real, me dijo durante una videollamada. Ana Gutiérrez, desde Guadalajara, propuso expandir nuestra alianza a 3 estados adicionales. Contigo al mando, sabemos que los acuerdos se van a cumplir. Para la tercera semana, el equipo había comenzado a respirar un ambiente completamente diferente. Las risas habían regresado a la oficina. Carmen cantaba mientras trabajaba. Elena se había ofrecido voluntariamente para entrenar a 2 nuevos empleados que contratamos para manejar el crecimiento. Ricardo se había convertido oficialmente en mi mentor estratégico. Nos reuníamos cada viernes por la tarde para revisar el progreso y planear expansiones a largo plazo. Durante una de esas reuniones, me hizo una propuesta que cambió completamente mi perspectiva de futuro. «Lucía», me dijo, cerrando su laptop después de revisar los números del mes, «quiero ofrecerte sociedad en un proyecto completamente nuevo».
Desplegó los planos para un complejo agroindustrial que conectaría directamente a productores con distribuidores, eliminando intermediarios ineficientes. Era una visión ambiciosa que requería una inversión inicial de 2 millones de pesos. Sería socia al 40%, me explicó, con autoridad ejecutiva completa sobre operaciones. Tu experiencia, mi capital, nuestro éxito compartido. Acepté, pero con condiciones específicas que había aprendido a negociar durante años de observar errores ajenos. Autoridad contractual absoluta, veto sobre decisiones de personal, participación en ganancias basada en resultados medibles. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía verdaderamente valorada por alguien que tenía el poder de hacer algo al respecto. Pero los cambios más profundos ocurrieron en mi vida personal. Comencé terapia psicológica con la doctora Patricia Morales, una especialista en trauma familiar, que Ricardo me había recomendado discretamente. Necesitas procesar 30 años de gaslighting sistemático, me explicó durante nuestra tercera sesión. Tu familia te condicionó a minimizar tus logros y maximizar tus errores. Eso no se resuelve solo con éxito profesional. Aprendí a establecer límites emocionales. Cuando mis padres intentaron contactarme después del fracaso de la reunión del café, no respondí inmediatamente. Tomé 3 días para decidir si quería involucrarme, y cuando finalmente los llamé, fue en mis términos, con mis condiciones. Comencé a fortalecer amistades que había descuidado durante años, de enfocarme exclusivamente en sobrevivir el ambiente familiar. María José, mi compañera de la universidad que ahora dirigía su propia empresa de consultoría, se convirtió en mi confidente más cercana. Siempre supimos que eras brillante, me dijo durante una cena donde celebrábamos mi nuevo cargo. Solo te faltaba el espacio para brillar sin que alguien te apagara la luz. Aprendí a descansar sin sentir culpa. Los domingos se convirtieron en días sagrados, donde no revisaba emails de trabajo. Comencé a leer novelas por placer, no solo manuales de negocios. Me inscribí en clases de yoga que habían estado en mi lista de algún día durante 5 años. Y por primera vez desde la adolescencia, aprendí a reír de verdad. No la risa nerviosa que había usado para manejar situaciones incómodas durante décadas. No la risa forzada de reuniones familiares tensas, sino la risa genuina que surge cuando alguien te cuenta un chiste malo y descubres que el mundo no se va a acabar si te permites un momento de alegría simple. Durante una reunión con proveedores donde Carlos Mendoza estaba contando anécdotas sobre sus primeros años en el negocio, me encontré riéndome hasta que me dolieron las costillas. Ana Gutiérrez me comentó después: es la primera vez que te veo reír así. Te ves como una persona completamente diferente. Y lo era. Era la misma mujer que había trabajado en las sombras durante 11 años, pero ahora caminaba bajo la luz del sol que había construido con sus propias manos. Era la misma profesional que había salvado contratos y negociado acuerdos, pero ahora recibía el crédito que siempre había merecido. Era la misma hija que había amado a su familia a pesar de todo, pero ahora amaba primero a la persona que veía en el espejo cada mañana. La reconstrucción no había sido solo profesional, había sido total, completa, irreversible, y apenas estaba comenzando. La llamada llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de que mi nuevo cargo hubiera sido oficializado. Era mamá, con esa voz cuidadosamente modulada que usaba cuando necesitaba algo importante, pero no quería sonar desesperada. Lucía, hija, dijo, arrastrando ligeramente la última palabra como hacía cuando yo era niña y había cometido alguna travesura. Tu papá y yo queremos platicar contigo, en territorio neutral. ¿Conoces el Café Roma en Polanco? Polanco. Por supuesto que había elegido Polanco. A 2 horas de Querétaro, en la zona más exclusiva de la Ciudad de México, donde se sentirían cómodos rodeados de gente de su mismo nivel socioeconómico, donde podrían controlar mejor la narrativa si alguien conocido los veía. Acepté la reunión, pero en mis términos. Sábado a las 4 de la tarde, 1 hora máximo, y voy sola. Llegué exactamente a las 4 en punto, después de haber pasado la mañana en una sesión de terapia donde la doctora Morales me había ayudado a preparar mentalmente para lo que sabía sería un último intento desesperado de manipulación familiar. El Café Roma era exactamente lo que había esperado. Techos altos, muebles vintage elegantes, clientela que susurraba en lugar de hablar.
precios que costaban más que el salario diario de Carmen, el lugar perfecto para que mis padres se sintieran en su elemento natural. Los vi inmediatamente. Estaban sentados en una mesa esquinera, vestidos como si fueran a una reunión de negocios importante. Papá llevaba su traje azul marino de marca, el que reservaba para ocasiones donde necesitaba proyectar autoridad. Mamá tenía puesto su collar de perlas auténticas y el blazer beige que había comprado en Palacio de Hierro para eventos especiales. Pero algo era diferente en sus rostros. Llegaron con cara de víctimas. Los hombros ligeramente caídos, las comisuras de la boca hacia abajo, esa expresión de sufrimiento noble que había visto en telenovelas cuando el protagonista había sido injustamente acusado de algo. «Hija», me saludó papá, levantándose para darme un beso en la mejilla que recibí sin responder. «Te ves diferente». Era cierto. Me veía diferente porque me sentía diferente. Llevaba un traje negro que había comprado con mi primer bono como directora de operaciones. Mi cabello estaba recogido en un chongo profesional, que proyectaba autoridad sin disculpas. Mis zapatos eran cómodos pero elegantes, elegidos para caminar con confianza, no para impresionar a nadie más que a mí misma. «Gracias por venir», dijo mamá, con esa sonrisa triste que había perfeccionado durante años de reuniones sociales donde necesitaba generar simpatía. «Sabemos que has estado muy ocupada con los cambios». Me senté sin quitarme el saco, manteniendo mi postura erguida y mis manos visibles sobre la mesa. Eran técnicas que había aprendido en terapia para proyectar calma y control en situaciones de confrontación. El camarero se acercó y pedí un café americano, sin azúcar, sin leche, simple y directo, como todo en mi nueva vida. Papá fue directo al grano, probablemente porque habían ensayado esta conversación durante días. «Lucía, creemos que saboteaste a tu familia», dijo, con esa voz que había usado durante mi adolescencia cuando me acusaba de romper algo que en realidad había roto Mariana. «Tomaste información confidencial de la empresa y la usaste para dañar intencionalmente a personas que te amamos». Sus palabras me habrían devastado hace 6 meses. Habrían activado todos mis mecanismos de defensa. Mis disculpas automáticas, mi necesidad desesperada de obtener su aprobación. Habrían funcionado perfectamente para hacerme retroceder y aceptar de nuevo el papel de hija sumisa que había interpretado durante 30 años. Pero ya no era la misma mujer que había caminado humillada fuera de esa sala de juntas meses atrás. Respiré profundamente y respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «No saboteé a nadie», dije, manteniendo contacto visual directo con papá. «Solo dije la verdad que ustedes habían estado ocultando durante años». La frase cayó sobre la mesa como una piedra en agua tranquila, creando ondas de incomodidad que se extendieron visiblemente por sus rostros. «¿Verdad?», repitió mamá, con un tono ligeramente más alto que sugería que se estaba acercando a territorio peligroso para su autocontrol. «¿Le llamas verdad a traicionar a tu hermana? ¿A arruinar su reputación profesional? ¿A destruir el trabajo de décadas?» Antes de que pudiera responder, escuché el sonido familiar de tacones acercándose por el corredor principal del café. Mi estómago se tensó automáticamente. Un reflejo pavloviano que había desarrollado durante años de anticipar confrontaciones con Mariana. Apareció en nuestra mesa como una aparición que había emergido de una pesadilla recurrente. Pero esta Mariana era diferente a cualquier versión que hubiera visto antes. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Obviamente había estado llorando durante horas antes de llegar. Su maquillaje estaba aplicado de manera irregular, como si hubiera intentado cubrir evidencia de llanto y no hubiera tenido éxito completo. Su cabello, habitualmente perfecto, tenía mechones sueltos que sugieran que había estado pasándose las manos por él nerviosamente. Pero lo más impactante era la expresión en su rostro. Resentimiento puro, concentrado, destilado hasta su esencia más venenosa. Se sentó sin ser invitada, arrastrando la silla con más fuerza de la necesaria. «¿Estás feliz ahora?», me preguntó directamente, sin saludos, sin pretensiones sociales. Su voz temblaba ligeramente, pero no de tristeza, de rabia apenas contenida. «¿Esto es lo que querías? ¿Verme destruida?». Mantuvo mi mirada fija en ella, sin parpadear, sin apartar los ojos. «Estoy en paz», respondí con voz serena. «Tú deberías intentarlo también».
Mi tranquilidad la desestabilizó visiblemente. Había venido preparada para una pelea, para gritos, para drama emocional que pudiera usar para victimizarse. Mi serenidad la privaba de todo eso. ¿En paz?, repitió, con una risa amarga que sonó como vidrios rompiéndose. ¿Después de arruinar mi carrera? ¿Después de hacer que perdiera contratos por los que trabajé durante años? Contratos que construí yo, la corregí gentilmente, con proveedores que confiaban en mi trabajo, no en tu imagen. Mariana no soportó mi serenidad. Se inclinó hacia adelante, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Siempre fuiste una resentida, siseo. Siempre odiaste que yo fuera la exitosa, la reconocida, la que tenía futuro. No te odiaba, respondí, manteniendo mi voz baja y controlada. Te tenía lástima. Esa frase fue como una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. Mis padres intentaron retomar el control de la conversación que se les estaba escapando de las manos. Lucía, intervino papá, con esa voz autoritaria que había usado toda mi vida para silenciarme. Queremos que retires las denuncias al SAT, que hables con los proveedores y aclares que todo fue un malentendido familiar. Que le digas a ese Ricardo que esto fue una exageración emocional, agregó mamá, que la empresa puede seguir funcionando como siempre ha funcionado. Los miré a los tres con una claridad mental que nunca antes había experimentado. No, dije simplemente. La palabra cayó sobre la mesa como un veredicto final. No voy a retirar nada. No voy a mentir por ustedes. Solo van a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Y saqué de mi bolso una carpeta pequeña que había traído específicamente para este momento. Dentro había una copia legal de mi declaración completa al SAT, la misma que había sido presentada oficialmente la semana anterior. La deslicé hacia el centro de la mesa, donde los tres pudieron verla claramente. Esto es una copia de mi testimonio oficial, expliqué con voz profesional. Describe en detalle 5 años de irregularidades financieras, abuso de autoridad y evasión fiscal sistemática. Todo respaldado por documentación que ustedes mismos generaron. Papá palideció al ver el sello oficial del SAT en la portada. Los auditores ya tienen esta información. Los abogados ya están revisando los casos individuales. No hay nada que yo pueda retirar aunque quisiera hacerlo. Me levanté lentamente, tomé mi bolso y les dirigí una última mirada. Y no quiero hacerlo. No grité, no insulté, no dramaticé. Simplemente dejé dinero suficiente en la mesa para pagar mi café. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sus voces llamándome se desvanecieron en el murmullo elegante del café, mezclándose con el sonido de cucharitas contra tazas de porcelana y conversaciones en voz baja que no tenían nada que ver conmigo. Por primera vez en mi vida, había tenido la última palabra, y la última palabra había sido mi libertad. Capítulo 12. Cierre poético y ascensión final. Llegué a mi departamento mientras el sol de la tarde creaba patrones dorados a través de las ventanas de mi pequeña sala. Por primera vez en meses, no sentía el peso familiar de la ansiedad en el pecho. No había nudos en el estómago. No había esa tensión constante en los hombros que había cargado durante 3 décadas. Solo tranquilidad. Me serví una copa del vino, que Ricardo me había regalado la semana anterior, para celebrar nuestro nuevo contrato de sociedad. No era el vino más caro del mundo, pero era mío, elegido para mí, compartido con respeto genuino. Brindé sola en mi pequeño comedor, pero el brindis no se sentía solitario. Era una celebración privada de una victoria que había tomado años construir. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de la licenciada Martínez, presidenta del Consejo de Administración. Lucía, en nombre de todo el Consejo, queremos agradecerte formalmente por salvar esta empresa. Los números de este mes son los mejores en 5 años. Tu liderazgo ha transformado no solo nuestras operaciones, sino nuestra cultura empresarial completa. Gracias por tener el valor de decir la verdad cuando nadie más se atrevía. Guardé el teléfono y noté un arreglo floral en la mesa del comedor que no había visto al llegar. Carmen había venido durante mi ausencia con una clave que le había dado para emergencias laborales, y había dejado un ramo de girasoles con una nota escrita a mano. Para la jefa que realmente nos ve como personas, no como muebles. Gracias por tratarnos con dignidad. Gracias por enseñarnos que el respeto es posible en un lugar de trabajo. Con cariño, todo el equipo.
Esa nota me quebró de una manera que ninguna confrontación familiar había logrado hacer. Lloré, pero fueron lágrimas de alivio, no de dolor. El teléfono sonó. Era Ricardo. «¿Cómo te fue en la reunión?», preguntó con genuina preocupación. «Como esperábamos», respondí. «Intentaron manipulación emocional, victimización, chantaje familiar, lo usual. Y no funcionó». Ricardo rió, un sonido cálido que me hizo sonreír. «Tengo noticias», dijo. «El proyecto nacional que hemos estado discutiendo acaba de recibir luz verde. 3 estados, 15 empresas asociadas, tú como socia principal de operaciones». ¿Socia principal? 40% de participación, autoridad ejecutiva completa, tu nombre en la puerta. Es oficial, Lucía. México va a conocer tu trabajo con tu nombre en él. Después de colgar, me quedé sentada en mi sofá por varios minutos, procesando la magnitud de lo que había sucedido en 6 meses. Caminé hacia mi closet y saqué una caja de zapatos donde había guardado fotografías familiares durante años. Las esparcí sobre la mesa del comedor. Navidades, cumpleaños, graduaciones, vacaciones. En todas ellas yo aparecía en segundo plano, detrás de Mariana, al lado de mis padres, sonriendo, pero nunca al centro de atención. Por primera vez en mi vida, esas fotos ya no dolían, ya no me recordaban lo que nunca tuve, me recordaban lo que había superado. Las volví a guardar en la caja, pero esta vez con una etiqueta nueva que escribí cuidadosamente, pasado. Abrí otra caja vacía que había comprado esa mañana. La etiqueté futuro, y dentro coloqué el contrato de sociedad con Ricardo, copias de los nuevos contratos empresariales, una carta de recomendación que el consejo había escrito para mí, y una foto que Elena había tomado durante nuestra reunión de equipo donde todos estábamos riendo genuinamente. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Por primera vez en mi vida adulta, comencé a escribir mis propios proyectos profesionales sin necesidad de esconderlos, sin temor a que alguien me robara el crédito, sin anticipar que serían minimizados o ignorados. Escribí un plan de expansión para los próximos 5 años. Una propuesta para crear una red de apoyo para mujeres emprendedoras en el sector agropecuario. Un protocolo de ética empresarial que podía ser implementado en pequeñas y medianas empresas. Escribí con mi nombre en cada página. 3 meses después, la revista Forbes México publicó un artículo titulado «Las nuevas líderes del agro mexicano», donde mi fotografía aparecía en la portada, junto a otras 5 ejecutivas que estaban transformando sectores tradicionalmente dominados por hombres. El artículo describía mi historia como un ejemplo inspirador de perseverancia profesional y ética empresarial que está redefiniendo el liderazgo en Querétaro. En México finalmente conocía mi trabajo con mi nombre en él, y fue entonces cuando entendí la verdad más importante de toda mi vida. Nunca fui la menos favorita de mi familia. Solo estaba rodeada de las personas equivocadas, personas que confundían sumisión con lealtad, que interpretaban mi silencio como debilidad en lugar de estrategia, que nunca entendieron que cada humillación que me dieron fue combustible que estuve guardando para el momento exacto en que decidiera levantarme. Lucía Herrera no solo derrotó a quienes la subestimaron, transformó completamente la narrativa de su propia vida. Aprendió que familia no siempre es sangre, sino quien reconoce tu valor cuando nadie más puede verlo. Aprendió que silencio no es sumisión, sino paciencia estratégica, esperando el momento perfecto. Aprendió que reír ante la injusticia no es resignación, sino poder acumulándose para el momento del cambio. Y, sobre todo, aprendió que una mujer humillada sistemáticamente durante décadas es la fuerza más peligrosa del universo cuando finalmente decide que ya es suficiente. Porque esa mujer no solo busca justicia, busca transformación completa. Y cuando la encuentra, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerla. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.